Bueno, hoy celebramos y conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y cada año en nuestro país se celebra la Semana Santa. Y para algunos significa hacer una pausa y descansar del trabajo, del colegio o de la universidad. Y otros lo aprovechan para estar en familia. Sin embargo, esta semana se llama Santa porque recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy se celebra Domingo de Resurrección y es un día maravilloso para recordar lo que hizo nuestro Señor Jesús en la muerte y que la muerte no lo venció. Y recordamos no solo que Él murió en la cruz, sino que resucitó para darnos ¿qué? Salvación. Y la resurrección es fundamental para el cristianismo. Es una verdad principal para la fe del cristiano. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 no es nuestro texto central, pero quiero leerlo. 1 Corintios 15 del 12 al 19. Nos habla de la maravilla de la resurrección y de la piedra angular que es esta doctrina. 1 Corintios 15 del 12 al 19 dice así: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y estos pasajes nos remiten a un solo hecho para hacer válida nuestra fe. Esta sección solo nos deja una opción como sustento de toda nuestra creencia y es la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús. En estos versículos, solamente mirarlos por encima, hay al menos 6 consecuencias desastrosas en caso de que la resurrección no sea una realidad. La primera es que la predicación de Cristo sería absurda. El pastor y yo nos quedaríamos sin trabajo. La segunda es que la fe en Cristo sería inútil. La tercera es que todos los testigos y todos los predicadores serían unos mentirosos, dice ahí el versículo 15. El cuarto es que nadie sería redimido del pecado. Lo quinto es que todos los creyentes del pasado serían aniquilados y lo sexto es que los cristianos serían las personas más dignas de lástima si Cristo no resucitó. Al hablar de esta manera, Pablo quiso mostrarle a los cristianos en Corinto y a los cristianos de toda época que la resurrección en Cristo es una verdad ciertísima, ciertísima. Es imposible negarla, ya que es el punto de partida para la predicación del Evangelio, la fe, el ministerio, el perdón de pecados y la esperanza futura. Sin embargo, el tema de la predicación de hoy no va a ser las consecuencias negativas que tendríamos si la resurrección no fuera cierta. Tampoco vamos a hablar de las bendiciones que este suceso nos permite a nosotros hoy en día. Y mucho menos voy a tratar de convencerlos de que la resurrección fue un hecho histórico comprobable. No voy a tratar de convencerlos de eso, tendremos otra oportunidad para eso. Pero hoy vamos a hablar de lo que debe producir la resurrección. De eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que debe producir la resurrección en el creyente. Y mediante estudiar el relato histórico de Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 al 12, vamos a darnos cuenta qué produjo la resurrección en los primeros testigos de este hecho maravilloso. ¿Qué produjo la resurrección? Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Acompáñenme ahí, por favor. Lucas 24, del 1 al 12. Vamos a leer esos 12 versículos. Dice la palabra de Dios. Lucas 24, del 1 al 12. Dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este es uno de los 7 relatos que nos presenta el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo. Lucas es el autor de este relato. Él fue médico, pero sobre todo es conocido en el Nuevo Testamento como un historiador fidedigno, como un historiador confiable. Lucas es el autor de este Evangelio y de Hechos de los Apóstoles. Y sus 2 libros se distinguen por tener un sello histórico claro, sin duda. Él fue más bien conocido no solo por ser médico, evangelista, sino sobre todo es reconocido hoy en día en los círculos de teología por ser un historiador totalmente confiable. Lucas diligentemente investigó los hechos con respecto a la vida de Cristo y de la primera iglesia. Y el relato que hoy vamos a estudiar nos presenta cuál fue la reacción de los primeros testigos ante la resurrección. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que estas mujeres pensaron? Y este es un relato que llenará nuestro corazón de confianza en este maravilloso hecho en el cual está basada nuestra fe. Y hoy vamos a estudiar 4 reacciones que la resurrección produce. 4 reacciones que la resurrección produce. 4 reacciones que nos harán glorificar más al Señor. 3 de ellas son reacciones positivas y una de ellas es una reacción negativa. Volvamos a leer los versículos del 1 al 4. Y ahí está nuestra primera reacción. Versículos del 1 al 4 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Lo primero que debe producir la resurrección en el creyente es perplejidad. Perplejidad. Y ya vamos a hablar qué significa esto. Los protagonistas de esta historia son unas mujeres. Y el versículo 1 dice que el primer día de la semana vinieron al sepulcro unas mujeres y algunas otras mujeres con ellas. De las mujeres que se están hablando son las que aparecen en los últimos versículos del capítulo 23. Mire solamente el capítulo anterior, versículos 55 y 56, y mire lo que dice, 23, 55 y 56, y dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Esto es importante. Versículo 56, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esto es muy interesante porque Lucas es muy preciso en lo que está contando. Lucas afirma que las mujeres que vieron cómo el cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba, ahí en el versículo 55 del 23, y cómo esas mujeres que prepararon ungüentos para colocar el cuerpo ahí en la tumba donde se había preparado, fueron las mismas mujeres, exactamente las mismas mujeres, que encontraron el mismo sepulcro, dice el versículo 1 del 24, con la piedra removida y sin el cuerpo del Señor Jesús. Lucas no deja dudas con respecto a cómo él va a contar los hechos. Y fueron 3 días los que pasaron. A veces tal vez algunos han dicho, no, pero realmente no fueron 3 días, porque ahí se ve que fue el viernes y eso pasó la resurrección el domingo. Bueno, resulta que el Señor Jesús murió más o menos a las 12
del día del viernes. Dice ahí que desde la hora sexta hasta la hora novena se puso de tinieblas toda la tierra. La hora sexta para los judíos son las 12 del día. Y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. El Señor Jesús murió a las 12 del día del viernes. La costumbre judía es que a las 6 de la tarde del viernes comenzaba lo que ellos llaman el Shabbat o el día de descanso. Entonces, a las 3 de la tarde comenzaron a bajar al Señor Jesús de la cruz y lo prepararon y lo metieron en la tumba. Luego, todo el sábado, según la costumbre judía, ellos descansan, ellos hacen muy poquitas cosas. Cosa que el domingo para ellos es el primer día de la semana. Entonces pasó, y ellos cuentan los días de esta manera. El día del viernes, el primer día, el segundo día, el día del sábado, el Shabbat, y el tercer día, el domingo. Pasaron 3 días. Por eso se dice que Cristo resucitó al tercer día. ¿Listos? Entonces, estas mujeres que bajaron el cuerpo, que lo prepararon, que lo metieron en la tumba, fueron las mismas mujeres que el domingo fueron a mirar por qué el Señor Jesús no estaba ahí. Y Lucas lo que nos quiere mostrar con este relato es que él no quiere dejar la mínima duda que lo que está contando no pueda ser comprobado históricamente. Las mismas mujeres que vieron el cuerpo muerto de Cristo son las mismas mujeres que no encontraron el cuerpo del Señor. Su relato es fidedigno y Lucas es muy cuidadoso en mostrar este detalle como una razón de que la resurrección es un hecho histórico. Estas mujeres habían acompañado al Señor en su muerte y habían esperado que pasara el día de reposo para ir a ungir el cuerpo del Señor en la tumba. Algunos de los nombres de estas mujeres, nos los dice el relato, eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y una mujer llamada Juana. Todo esto está en el versículo 10. Y la escritura dice, y aquí es donde llegamos en la historia, que cuando ellas se dieron cuenta que el cuerpo del Señor no estaba, quedaron ¿qué? Dice el versículo 4. Mire su Biblia. Perplejas. Quedaron perplejas. En el griego, esta palabra es diaporeo y significa literalmente estar desconcertado, no saber qué pensar, y la raíz indica estar perdido mentalmente. Eso es lo que significa la palabra perplejo, estar perdido mentalmente. Esta palabra usualmente se presenta en la Biblia para describir una obra de Dios que va más allá del entendimiento humano. Por ejemplo, ahí mismo en Lucas, mire más atrás, Lucas capítulo 9, versículo 7. Lucas capítulo 9, versículo 7. Aparece la palabra perplejos. Dice ahí Lucas 9, 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. ¿Y estaba qué? Perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. O sea, al ver los milagros del Señor Jesús, la gente quedaba ¿cómo? Perpleja. Y eso es algo, significa algo en la Biblia que las personas no pueden ¿qué? Entender con su razón. Estas mujeres quedaron desconcertadas. Estas mujeres quedaron atónitas. No tenían respuesta. No sabían qué hacer al darse cuenta que el cuerpo de nuestro Señor Jesús ya no estaba en la tumba. Perplejidad. Perplejidad es lo que debe ocurrirnos cuando pensamos en la resurrección de Cristo. Quedarnos mentalmente perdidos es lo que produce la resurrección. No hay una explicación racional y no hay una respuesta científica a este hecho. Es imposible explicar la resurrección con nuestro entendimiento porque es una obra de Dios y por ello quedamos mentalmente perdidos. Y la pregunta es, si no podemos explicarla con nuestra mente, ¿significa que esto no es verdad? Si no podemos explicar la resurrección con nuestro entendimiento, ¿será que la resurrección no es cierta? ¿Será que lo que dice la Biblia acerca de muchos otros milagros no es verdad? Obviamente la respuesta es un absoluto no. ¿Saben qué es lo que significa cuando no podemos entender algo en la Biblia y sobre todo la resurrección? En primer lugar, es que somos demasiado pequeños y no podemos entender la mente de Dios. Eso es lo primero que significa. Somos demasiado pequeños y no podemos entender la mente de Dios. Y en segundo lugar, significa que no nos compete entender la mente de Dios, ni cómo Él actúa. La resurrección fue un hecho que pasó
y no nos corresponde entender, sino ¿saben qué? Creer y agradecer que Cristo resucitó. El hecho de no poder explicar la resurrección nos muestra una verdad más profunda y es tratar de entender cómo obra Dios. Y yo les hago la pregunta, ¿será que podemos entender cómo obra Dios? ¿Será que usted puede entender en este momento cómo obra Dios en su vida, en sus hijos, en su familia o en su trabajo? Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Isaías capítulo 55, ahí en el Antiguo Testamento, un profeta, en la mitad casi de la Biblia, Isaías 55, del 8 al 9. Dice ahí Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Será que usted puede entender en algún momento la mente de Dios o cómo obra Él? ¿Cierto que no? ¿Sabe cuándo a veces entendemos cómo obra Él? Cuando miramos al pasado. Cuando miramos al pasado, uno dice, con razón. Pero muchas veces no vamos a poder entender la mente de Dios. Una vez alguien me decía, estábamos hablando de este tema con un joven hace algunos años, y él estaba en este conflicto. Es que no entiendo. Me decía, no entiendo la lección. No entiendo. Y también había otras verdades. Y yo le decía, pues sí, yo tampoco entiendo. Y él después dijo una frase que siempre se me va a quedar grabada en mi mente. Y es claro, es que si yo pudiera entender a Dios, tendría un Dios muy chiquito. Claro. Si yo pudiera entender a Dios, tendría un Dios muy pequeño. Y aquí nos dice algo Isaías, una verdad muy cierta. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y la resurrección nos muestra esto. Nos muestra esto. Y tal vez hay otra pregunta que golpea nuestro ego de una forma mucho más dura. Y es, ¿quién dijo que debemos entender a Dios? ¿Es que acaso debe Dios darnos explicación de algo? ¿Será que Dios nos debe dar explicación de cómo obra Él en el universo, en su vida, en su trabajo? Y una vez más la respuesta, ¿cuál es? No, no. La Escritura nunca presenta a Dios como alguien a quien se le debe entender. Nunca. La Escritura presenta a Dios como alguien a quien se le debe ¿qué? Obedecer y creer. Punto. Punto. Eso es lo que nos dice la Escritura. La Escritura no presenta al Señor como que conócelo para entenderlo, para saber cómo obra. No, conócelo ¿para qué? Para humillarte, para obedecerlo más. Querer saber cómo obra Dios o cuáles son sus motivos es algo que a nosotros no nos corresponde. Y esto es un mal del ser humano. Cuando pasamos por algo que no logramos entender en nuestra mente, cuando pasa algo que no comprendemos, o cuando algo se sale de nuestras categorías de pensamiento, no podemos entender la infinita, poderosa y sublime mente de Dios. No lo podemos hacer. La perplejidad que debe producir la resurrección nos enseña que Dios obra soberanamente en el mundo y en tu vida. Dios obra soberanamente en el mundo y en tu vida. Solo podemos quedarnos maravillados y perplejos ante la obra de Dios, así no la entendamos. Hubo un hombre que le pidió explicaciones a Dios de cómo obraba. ¿Sabe cómo se llamaba ese hombre? Job. Él le pidió explicaciones. Después de pasar por una serie de dificultades, de pruebas dificilísimas, Job le estuvo diciendo al Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Y después decía, pero Señor, ¿tú por qué no apareces para que me expliques qué es lo que está pasando? Bueno, el Señor lo deja hablar más o menos por 38 capítulos. Y después Dios se le aparece a Job. Y mire lo que dice, Job 38. Váyase conmigo a Job 38, antes de los Salmos. Job 38, versículos del 1 al 5. Job 38, del 1 al 5. Dice así,
Y aquí se le apareció el Dios Todopoderoso a Job. Job 38, del 1 al 5. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Interesante ese versículo, ¿no? Me impresiona el versículo 3. El Señor le dice a Job: ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Saben qué significa eso? A ver, póngase de pie como varón y hablemos. Eso le estaba diciendo. A ver, póngase de pie. Respóndame 2 o 3 preguntitas. Y mire lo que va a decir Job al final. Job 42, vaya a Job 42. Job 38, 39, 40 y 41 es el Señor dándole respuesta a Job de todo lo que él le estaba pidiendo respuesta. Y mire lo que dice Job 42, del 1 al 3. Dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así quedó Job cuando apareció el Señor. Él dijo: no entiendo, quedo mentalmente perdido ante tu gloria, ante tu majestad. No tengo ni idea. Y cuando usted estudia la historia de Job, al final, el Señor nunca le responde a Job ninguna de sus preguntas. Nunca le dice por qué le sucedió todo lo que le sucedió, por qué el sufrimiento, por qué el dolor. Al final, Job, cuando escucha al Señor, termina diciendo: hablaba cosas que demasiado maravillosas, cosas que yo ni entendía. Hermanos, la resurrección no es para entenderla, no. Es para maravillarnos y quedarnos perplejos ante la obra salvadora de Dios. La resurrección es para humillarnos ante el poder de Dios. La resurrección hace que nos quedemos mentalmente perdidos. Eso es lo que debe producir la resurrección. La resurrección hace que solo podamos mirar a nuestro Salvador, que murió y que resucitó para nuestra salvación. Eso es lo que debe producir la resurrección. Quedarnos maravillados y darle la gloria a nuestro Señor. Esa es la primera respuesta que debemos tener ante la resurrección. Segunda respuesta. Leamos el versículo 5 de Lucas 24. Versículo 5 de Lucas 24. Dice así: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo segundo que debe producir la resurrección es temor. Temor. Lo segundo que debe producir la resurrección es temor. El versículo 5 dice que estas mujeres tuvieron temor. La mejor descripción de lo que sintieron estas mujeres está en el relato paralelo en Marcos capítulo 16. Acompáñenme ahí, que es otro relato de la resurrección. Marcos capítulo 16, versículos del 6 al 8. Dice así Marcos 16, del 6 al 8, un relato paralelo de la resurrección. Dice así: mas él les dijo, el ángel: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Mucha atención al versículo 8. Y ellas se fueron, ¿qué? Huyendo del sepulcro, porque les había tomado, ¿qué? Temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían, ¿qué? Miedo. Miedo. A veces nos presentan estas historias en Semana Santa justamente de qué fue lo que sintieron los primeros cristianos cuando se dieron cuenta de la tumba vacía y del ángel, ¿no? Y muestran equivocadamente a las mujeres o a los discípulos en primer lugar como saltando de alegría. Pero según el relato bíblico, ¿qué fue lo que produjo la resurrección? Temor, temor, susto, temblor, espanto fue lo que la resurrección produjo.
Temor de Dios es lo que estas mujeres vivieron en ese momento. Y las palabras que se utilizan describen que este no fue un sentimiento bonito o agradable. Fue todo lo contrario. Tanto que estas mujeres estaban, ¿qué? Temblando de miedo. ¿Usted alguna vez ha estado temblando de miedo? Bueno, fue un sentimiento parecido. De hecho, la palabra en el original para temor en el Nuevo Testamento es phobos. Y esta palabra se usa tanto para la actitud de reverencia y respeto que se le debe dar a Dios, como para señalar o describir una actitud de miedo ante algo. Y este es un tema que poco se habla en la iglesia, o que se malentiende, porque no nos gusta sentir miedo. ¿A quién le gusta sentir miedo? Pues a nadie. Y a veces creemos que Dios no debe producir eso. A veces hemos pensado que el temor de Dios es solo confianza, que es solo amor o respeto, pero el temor de Dios va mucho más allá de eso. Miremos algunos versículos. Salmo 77. Salmo 77, versículo del 16 al 18. Salmo 77, del 16 al 18. Mire la reacción de la naturaleza cuando se encuentra con Dios. Salmo 77, 16 al 18. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz del trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y ¿qué más? Tembló la tierra. Y acompáñenme más adelante, Salmo 119, versículo 120. Salmo 119, versículo 120, y subraya este versículo. Mire lo que dice, Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo ¿qué? Miedo. Eso es lo que nosotros deberíamos sentir. Miedo. Hoy en día hay algunos cristianos que piensan que Jesús era solamente un ser pasivo, amable y manso que caminaba por el mundo y que hacía sentir a todos bien. En realidad, cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, la gente a menudo le temía. Era abrumador para la gente encontrarse cara a cara con el Dios viviente. De hecho, podría ser justo decir que cada vez que alguien estaba cara a cara con Jesús y entendía quién era Él realmente, tanto escépticos como creyentes, lo que pasaba era que ellos temían a Cristo. De hecho, los mismos discípulos, cuando se enfrentaron directamente a la realidad de que Cristo era Dios, tuvieron temor. Mire lo que dice el relato, Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Mire lo que dice, los mismos discípulos. Y mire, toda esta situación pasa cuando ellos están pasando el mar de Galilea y sucede una tormenta. Marcos 4, 37 al 41. Mire su Biblia, por favor. Dice ahí, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, subraya eso, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Yo no sé si usted ha estado en un terremoto, en una catástrofe natural, en un tsunami, pero en los pequeños temblores que han sucedido aquí en Bogotá, uno apenas ve la lámpara mover, uno así está en pijama, sale a correr, sale volando porque uno le da miedo, se va a venir todo al piso.
Muy interesante este relato, porque aquí leemos que mientras los discípulos cruzaron el lago y Jesús estaba en el bote durmiendo, una tormenta sucedió. Y el bote comenzó a anegarse, ¿comenzó a qué? A hundirse. Los discípulos entraron en pánico y despertaron a Jesús diciéndole, ¿no tienes pena que estamos pereciendo? Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Se levanta y dice ¿qué? 2 palabras. Calla, enmudece. Inmediatamente los fenómenos naturales le obedecieron. Y el versículo 41 nos dice que después que Jesús calmó la tormenta, los discípulos estaban ¿qué? Con muchísimo miedo. Dice ahí, temieron con gran temor. Ellos estaban sumamente aterrorizados. Mateo 10:28 dice así, y no temáis, y póngale mucha atención a este versículo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A veces nosotros tenemos muchos temores, muchos miedos, pero la Biblia nos está exhortando a ¿qué? A tener temor de ¿qué? De Dios. ¿Quién es el único que puede matar el alma? Dios. Él es el creador, Él es poderoso. Temer a Dios es vivir en la realidad de su santidad y de su soberanía y de su juicio del pecado. Temer a Dios es amarlo, pero es respetarlo, reverenciarlo, adorarlo y admirarlo por todo lo que Él es. Y necesitamos cultivar esa misma actitud, recordando que no solo vivimos nuestras vidas ante los ojos de un Dios santo, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La resurrección debe producir en nosotros temor de Dios. La resurrección te debe hacer a ti temer porque Cristo venció a la muerte y al infierno. La resurrección demostró el gran poder de Cristo levantándose de entre los muertos. La resurrección demostró la santidad y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Por eso debemos temer y temblar ante el Dios que se levantó de los muertos para darnos vida. Eso es lo que debe producir la resurrección. Ese es nuestro segundo punto. Tercer punto, versículos 6 al 9 de Lucas 24. Mire lo que dice Lucas 24, versículos del 6 al 9. Dice así, los ángeles le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lo tercero que debe producir la resurrección en el creyente es certeza de la palabra de Dios. Certeza de la palabra de Dios. Luego de haber estado estas mujeres perplejas y con gran temor, el relato muestra que los ángeles les recordaron a las mujeres las palabras que Cristo había dicho con respecto a la resurrección. Los ángeles les dicen en el versículo 6, mire ahí su Biblia, acordaos de lo que os habló. Los ángeles no les contaron una nueva noticia a estas mujeres. Los ángeles, ¿qué hicieron? Les recordaron las palabras de Cristo para que ellas se dieran cuenta que todo lo que Él había dicho era ¿qué? Cierto, era verdad. Por eso el versículo 8, mire, el versículo 8 dice, entonces ellas ¿qué? Se acordaron de sus palabras, como que, ¡ay, claro que el Señor nos dijo esto! Ahora, ¿cuáles fueron las palabras? Váyase atrás, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 31 al 33. Lucas 18, 31 al 33. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor había dicho días antes? Dice así, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día ¿qué? Resucitará. Jesús claramente había anunciado que Él iba a resucitar. Además de eso, esto estaba anunciado desde el Antiguo Testamento que iba a suceder con el Mesías. La resurrección
debe producir una certeza de que todo, absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios, de que todo lo que dice Cristo es verdad y que su palabra es fiel. Tener certeza de la palabra de Dios es el punto principal en el relato, ya que los ángeles le dijeron a estas mujeres que acordaos de lo que os habló. Y si algo debe producir la resurrección es confianza y certeza en que esta palabra de Dios es verdadera. No podemos confiar en nada más. No puedes confiar como hoy muchas veces la gente dice, confía en tu corazón. No, eso es lo peor que usted puede hacer. Confía en tus sentimientos. No, usted no puede confiar en nada más, ni en sus sentimientos, ni en sus sensaciones, ni en sus experiencias, ni en sus visiones, ni en nada que esté por fuera de la palabra de Dios. Porque lo único que necesitamos para nuestra santificación y para nuestra salvación es la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. Juan 17:17. Mire lo que dice Juan 17:17. Juan 17:17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? La verdad. Tu palabra es la verdad. Usted y yo debemos seguir el consejo de los ángeles. Ese consejo que le dieron a las mujeres y acordarnos de todo lo que Dios ha dicho en su palabra. No se olvide de la palabra de Dios. Acuérdese de todo lo que Dios ya ha hablado en la Escritura y aférrese a ella. La resurrección muestra el poder que tiene la palabra de Dios. La resurrección muestra que la palabra de Dios es fiel y da confianza y seguridad como nada más y como nadie más puede hacerlo. La resurrección de Cristo nos muestra que lo que dice Cristo es verdad y que Él cumple absolutamente todas sus promesas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser temer y temblar cuando el Cristo que resucitó nos habla a través de su palabra. Eso es lo que debe producir en nosotros la resurrección. Temor y temblor cuando Cristo habla en su palabra. Calvino decía que en la portada de las Biblias de muchas personas está escrito la palabra maldición del polvo que hay en ellas. Es triste, es terrible cuando hay alguien que no lee la palabra de Dios, cuando no se inclina ante la palabra de Dios, porque es como si Dios mismo estuviera hablándonos audiblemente. Certeza en la palabra de Dios es lo que debe producir la resurrección. Hemos visto 3 reacciones positivas: perplejidad, temor y certeza de la palabra de Dios. Hay una 4ª reacción, y en este caso es negativa o puede empezar siendo negativa, y se ve en los que no son creyentes. Y la 4ª reacción que produce la resurrección es incredulidad. Incredulidad. Mire lo que dice el versículo 11, de nuevo de nuestro texto principal, que es Lucas 24. Lucas 24:11 dice así: mas a ellos les parecía que locura las palabras de ella y no las creían. La 4ª reacción que produce la resurrección es incredulidad. Cuando las mujeres llegaron a contarles a los 11 discípulos la mejor noticia del mundo, ellos pensaron que estas mujeres estaban ¿qué? Locas. Locas. Y lo extraño es que los discípulos habían visto hacer muchos milagros al Señor. De hecho, los discípulos habían visto cómo Él resucitó a Lázaro. Sin embargo, cuando las mujeres les contaron que Cristo había resucitado, los discípulos ¿qué? No les creyeron. No les creyeron. Y esto es muy intrigante. Es muy intrigante que ellos no hubieran creído en la resurrección en el momento en que estas mujeres les contaron. Como vimos en el punto anterior, esta ya había sido anunciada por Cristo mismo. Además, los que no creyeron no eran los enemigos del Señor Jesús, sino eran ¿quiénes? Sus discípulos. Y esto nos muestra la realidad de que la resurrección produce ¿qué? Incredulidad. Va a producir incredulidad. Tal vez porque es un hecho que es inexplicable la razón.
Pero una vez más llegamos al punto de que la resurrección no es para entenderla, sino es para ¿qué? Para creerla. El Señor mismo había anunciado que iba a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección era parte fundamental del plan de Dios para la salvación del hombre. La resurrección tenía que pasar si nosotros íbamos a tener salvación. Miremos por favor Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Miremos lo que dice ahí, Romanos 4, 25 y el capítulo 5, versículo 1. Dice así, Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Y el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros tener paz con Dios, ¿qué necesitábamos? Ser justificados. Y para ser justificados, ¿qué necesitábamos? Que Cristo hubiera resucitado. Cristo tenía que resucitar para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios y así tener paz para con Dios y no ser condenados. La resurrección tenía que ocurrir para que se cumpliera el plan de Dios. Y Dios ideó este plan, y escúcheme bien, no para que el ser humano lo entendiera, no para que el hombre lo comprendiera, sino ¿para qué? Para que lo creyera y tuviera la oportunidad de salvarse. Dios no ideó este plan y no obra en el universo esperando que usted lo entienda. No, es que vamos a hacer este plan, pensará Dios, para que Ramón lo entienda. Es que yo quiero que Ramón me entienda. O para que Mariana me entienda. No. Dios ideó este plan, no para que el ser humano lo entendiera, como ya lo hemos dicho, sino para que tuviera la oportunidad de salvarse. Dios nunca obra esperando que el hombre entienda cómo es obrar. Por algo, Él es Dios. Y usted es un sencillo ser humano. Él es Dios y nosotros no. Y que nunca se nos olvide eso. Como a los discípulos, puede que la reacción inicial al pensar en la resurrección sea incredulidad. Pero si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, esta reacción tiene que cambiar de incredulidad a maravillarse del poder de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Mira ahí el versículo 12, que es el último versículo de nuestra historia, Lucas 24, 12. Dice así, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿qué? Maravillándose de lo que el Señor había hecho. Hermanos, los incrédulos creen que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Pues porque no lo pueden explicar. Porque científicamente no se puede dar una respuesta clara. Los incrédulos creen que Cristo no resucitó. Pero si tú eres creyente, puede que hayas tenido ese sentimiento. Esto no lo puedo explicar con mi mente. Y claro, pero debes creerlo, porque Cristo lo anunció. De hecho, los incrédulos van a tildar de locos a los que sí creen. Y eso seguramente le ha pasado, pero es que eso está en la Biblia. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Mire lo que nos dice la misma Biblia acerca de lo que los incrédulos piensan de nosotros. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. La palabra de la cruz, ¿cómo así que alguien para salvarme tenía que morir, tenía que sufrir? Eso no es de este mundo. Eso no es el líder que nos pintan. ¿Cómo así además que tenía que resucitar? La palabra de la cruz, de la resurrección, es que es locura para los que se pierden. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender que Cristo está vivo. Y lo único que hace es ¿qué? Es tildar de locos a los que sí creemos. Y la verdad, quiero decirle, es que esto sí es una locura. Esto sí es una locura a los ojos del mundo. Mire lo que dice más adelante 1 Corintios 1:21. Mire lo que dice 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Yo muchas veces no entiendo por qué yo creo o por qué usted cree. Pero esto es una locura. Yo llego al punto en decir, pero ¿cómo llega una persona, por la razón que sea, y termina humillándose delante de Dios y creyendo esto? Porque esto es una locura a los ojos de Dios. Y muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que nos han dicho, es que usted le lavaron el cerebro. Como dice un buen amigo mío, a mí no me lo lavaron, me lo limpiaron. Me lo limpiaron. Así como los discípulos del primer siglo, muchas veces nosotros, discípulos del siglo XXI, hemos sido incrédulos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero la resurrección nos enseña que casi nunca vamos a entender cómo obra Dios y que nuestro deber, una vez más, y se lo he repetido muchas veces, no es entender, sino creer en la palabra de Dios. Último versículo de hoy, Juan capítulo 20, versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 29. Dice así. Esta es una historia muy conocida. Tomás. Dice así Juan 20, versículo 29. Desde el 28. Desde el 27. Dice el 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió esta maravillosa declaración. Dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros. Bienaventurados nosotros. Pero muchas veces somos como Tomás. No creemos y además exigimos pruebas que lo que dice el Señor es verdad. A ver, Señor, si tú eres verdadero, aparécete aquí. No, eso ya no va a pasar. Pero si queremos ser bienaventurados, como la Biblia nos dice que debemos serlo, debemos creer sin ver. Creer en nuestro Señor, creer en su palabra. Y la resurrección debe ser un motivo para ser bienaventurados. Porque sin ver hemos creído en la locura de la cruz. Amén. La resurrección ha sido el evento más importante en la historia de la humanidad. La resurrección es la clave de la fe cristiana. La resurrección debe hacerte un adorador que se queda perplejo ante la obra de Dios, con temor en el corazón, creyendo y obedeciendo firmemente su palabra y lleno de gozo, porque Él está vivo. Como hemos dicho, la resurrección no es para entenderla, sino para creerla. La resurrección era parte fundamental del plan de Dios para la salvación del hombre. Y hoy, el día de hoy, tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Tienes la oportunidad de buscar el perdón de Dios y creer en el Cristo resucitado que murió y que resucitó para darte salvación. Y esto es lo más increíble, que Cristo fue a la cruz, que Cristo venció la muerte. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Arrepentimiento? ¿Obediencia? ¿O vas a seguir rechazando al Señor? ¿Cuál es tu respuesta? Hoy celebramos Domingo de Resurrección. Hoy celebramos que Cristo venció a la muerte y que Cristo nos dio vida a aquellos que estábamos muertos. ¿Quieres tú tener vida hoy? Cree en el Cristo resucitado. Cree en el Cristo resucitado. Siente temor, siente certeza de la palabra de Dios. Cree en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia con nosotros. Hoy celebramos, hoy conmemoramos que tú venciste la muerte y que tú venciste la muerte para darnos vida a nosotros. Señor, que este domingo de resurrección no sea un domingo más, que nosotros podamos humillarnos delante de ti, que nosotros entendamos lo que este maravilloso hecho tiene que producir en nuestras vidas.
Perdónanos. Perdónanos, Señor, si por muchos días, semanas y meses hemos rechazado tu mensaje. Ayúdanos a tener temor de ti. Ayúdanos a quedarnos perplejos, mentalmente perdidos ante tu maravillosa obra de la resurrección y ante cómo obras cada día de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y que hoy sea el día de salvación. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.